Hola, bienvenidos a su canal de novedades espirituales y musicales. Estamos otra vez de vuelta por aquí. Mire, hay una diferencia entre tener un concepto de Dios y conocer a Dios. Nosotros tenemos buenos conceptos de Dios, gracias a que la cultura, la tradición, las religiones y lo que conocemos y vemos nos hablan acerca de que Dios es bueno. Entonces nosotros tenemos el concepto de que Dios es bueno y con ese concepto vivimos. Nos pasamos nuestra vida en una religión, puede ser, o conservando nuestras propias creencias, filosofías, conceptos de que Dios es bueno, para los que dicen que Dios existe, claro, por supuesto. Pero resulta que de pronto sucede un terremoto, mueren 1000 personas, viene una avalancha y se lleva, un río se desborda y se lleva un pueblo entero, o un tsunami acaba con una playa llena de turistas, mueren niños inocentes, ancianos, y el concepto que nosotros tenemos allí de Dios se distorsiona. Por eso existen los comentarios que la gente dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué sucede tal cosa? O por ejemplo vemos corrupción en los gobiernos, que los que gobiernan son corruptos y los que son honestos no pueden llegar al gobierno, etcétera, etcétera. Y entonces comenzamos a conceptualizar y a decir, a argumentar, si Dios es bueno, ¿por qué sucede todo esto? Pues mire, nosotros tenemos un concepto de lo bueno y de lo malo que es errado. ¿Por qué? Porque el concepto de bueno y malo que nosotros tenemos es un concepto que nos ha enseñado este mismo sistema, este mismo mundo. El sistema nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es malo, pero lo que el sistema nos enseña que es bueno o que es malo no es verdad. Porque eso es tomado precisamente de lo que está escrito aquí en el capítulo 3 de Génesis, cuando dice que el hombre tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces nosotros vivimos con un concepto del bien y del mal que es errado. Y en ese concepto metemos a Dios. Dios es bueno según lo que yo pienso que es bueno. Y cuando a mí me parece algo malo, entonces decimos, pues si Dios es bueno, ¿por qué hizo esto? Y resulta que eso es el problema en el que vivimos. Nosotros tenemos un concepto, pero después viene otro con un argumento más fuerte que el que nosotros tenemos y nos quita el argumento que tenemos y el concepto, y ya Dios deja de ser bueno y pasa a ser injusto, malo, y resulta que Dios es 100% justo y bueno. Entonces tenemos un concepto de Dios que mantiene cambiando, bueno o malo. A veces Dios es bueno, a veces Dios es malo. Por eso pensamos que Dios nos ha abandonado a veces. Dios es injusto porque me abandonó, Dios es malo porque me falló. No es verdad, resulta que nosotros no sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando nosotros realmente conocemos a Dios, ahí ya no necesitamos tener conceptos de Dios, porque ya lo conocemos, ya sabemos quién es Él. Y para que usted y yo conozcamos a Dios, mire, hay un camino fácil, y es que aquí está escrito quién es Dios, cómo es Dios, qué piensa, qué planes tiene para la humanidad. Entonces usted me va a argumentar y me va a decir, ay sí, pero es que es un libro escrito por hombres. Sí, hombres escribieron, hombres a los cuales Dios le habló. Y lo desafío a que usted se meta y se comprometa a estudiar esta palabra de Dios, que no es un libro, sino un compendio de muchos libros escritos durante muchos años, siglos, culturas, generaciones, y coincide lo uno con lo otro perfectamente. Y entonces, cuando nos metemos aquí en la palabra, nos damos cuenta de que encontramos a la persona del Señor, en la persona del Señor Jesucristo. Por eso aquí tengo que remitirme al capítulo 14, versículo 9 del Evangelio según San Juan, donde Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nos comenzamos a dar cuenta de Dios en la persona de Jesucristo. Y bueno, lo dejo hasta allí. ¿Por qué motivo? Porque usted y yo necesitamos conocer a Dios, no vivir de conceptos de quién es Dios, qué pienso acerca de Dios. Entonces la gente vive en las religiones, que son las expertas en entregarle conceptos a uno. Cada religión le enseña un concepto a uno, y yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, las religiones no tienen nada que ver con Dios. Entonces, Dios es un ser real. Las religiones son normas que le enseñan a usted
lo que ellas creen que es bueno y que es malo. Y cuando usted no se acopla a lo que dicha religión le enseña, usted queda por fuera. Y resulta que Dios no excluye a nadie. Entonces, metámonos en su palabra todos los días y nos daremos cuenta realmente quién es Dios, para que no andemos de concepto en concepto, de argumento en argumento, para no estar argumentando Dios es bueno o a veces Dios es malo, Dios es injusto, Dios es justo, etcétera, etcétera. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Y a partir de allí, en la próxima reflexión, seguiremos hablando de la persona de Jesucristo. Que estén muy bien y bueno, ya estamos mejor de los ojos y nos seguiremos viendo por acá. Que estén muy bien.